Estamos en el más bonito de... De todo, es que yo miramos los cómics, la verdad. ¿De cómics? No. Igual, pregúntale a... Consejera, directores generales, presidente de la Mancomunidad, diputado, alcaldes, miembros de los consejos reguladores, autoridades, asistentes. En nombre del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Pimentón de la Vera, os doy a todos la bienvenida a la edición número 16 de las Jornadas Técnicas y la Asamblea General Anual de la Asociación Origen España, que este año tenemos el honor de organizar, y agradecemos mucho la confianza y asumimos el reto tomando el relevo de la uva de mesa envasada de Vinalopó, que el año pasado pues, realizó un grandísimo trabajo en la Asamblea y Jornadas Técnicas que celebramos en Alicante. Durante estos días nos reunimos aquí el sector agroalimentario español de la cantidad diferenciada, agrupado en Origen España, entidad que fue creada en el año 2008 y que cada vez cuenta con más denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas socias, y cada vez tiene una mayor representatividad. La DOP Pimentón de la Vera pues es una de las socias más antiguas de Origen España, lo es desde 2009, y siempre hemos estado muy involucrados en Origen España, contribuyendo a que fuera pues, la entidad tan representativa que es hoy en día. Hemos participado en los proyectos que la Asociación Origen España ha elaborado de promoción, pues Historias en tu Mesa y Abre los Ojos, Disfruta, pues porque realmente creemos que los objetivos de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas pues se alcanzan mejor con la fuerza de la unión de todos conjuntamente. Queremos aprovechar estas jornadas para daros a conocer nuestro producto, el pimentón de la Vera, y su zona de producción, el cultivo de pimiento, que se inició en el siglo XV, cuando fue traído de América por Cristóbal Colón y se comenzó a cultivar en la Vera por los monjes jerónimos del monasterio de Yuste, que esta tarde vamos a visitar pues, dentro de las actividades complementarias que tenemos de estas jornadas. Después se extendió a otras zonas de cultivo, a otras comarcas naturales, pues como el Campo Arañuelo, el Valle del Ambroz, el Valle del Alagón, y la característica principal que tiene el pimentón de la Vera y que le diferencia del resto de pimentones que puede haber en el mundo, además del cultivo con variedades autóctonas de pimiento, pues es el secado lento de los pimientos con humo de encina o de roble en secaderos tradicionales. Esta tarde también vamos a hacer una visita a secaderos tradicionales y vamos a ver una explotación de pimiento pues en la fase de cultivo en la que estamos. Por daros unos datos sobre la importancia del cultivo del pimiento y del pimentón de la Vera aquí en la zona de producción, pues cultivamos en torno a 1.300 hectáreas y alrededor, con las oscilaciones lógicas de la cosecha, alrededor de 4 millones de kilos de producción anual. Y en cuanto a las líneas de trabajo de nuestro Consejo Regulador, pues estamos potenciando la mecanización del cultivo, que hasta ahora
pues se realiza de forma manual y bueno, pues queremos también incidir en el control del fraude y en la protección a los consumidores, evidentemente, además del cometido en cuanto a la promoción que tenemos asignadas las denominaciones de origen. No quiero terminar sin agradecer el apoyo que hemos recibido para la organización de estas jornadas, tanto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, de la Diputación de Cáceres, de la Asociación Española de Cajas Rurales y de Caja Rural de Extremadura. Esperemos que os llevéis un gran recuerdo del pimentón de la Vera y de nuestro territorio. Muchas gracias.